Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. Feliz. Qué bueno. La palabra de moda. La pusimos de moda en Antioquia por unos días. Ve, José Obdulio, yo creo que uno en la vida tiene como varias maneras de aportarle a la humanidad. Yo siempre lo he pensado, de hecho tengo una teoría, es muy personal, yo creo que al final todos vinimos a servir y nos damos cuenta tarde o temprano. Entonces tú, desde tus capacidades... Acuérdese la frase del Evangelio, vinimos a servir y no a ser servidos. Bueno, yo pienso como lo mismo. Yo creo que tú, desde tus competencias, habilidades, todo lo que sabes y todo lo que has hecho, pues has servido desde lo público. Yo creo que yo, desde mi pasión, que ha sido la educación, pero nuestro invitado hoy es bien particular porque ha servido y sigue sirviendo a la humanidad. También yo creo que comparte lo de nosotros y es ese servicio, esas ganas de cambiar el mundo a través de algo que es extraño para casi todo el mundo, y es los hongos. Y eso no es una planta, es un reino. O sea que creo que es un terreno supremamente inexplorado que hoy lo traemos a la mesa, porque sin duda vamos a hablar de cosas muy científicas y de muchas cosas, pero termina siendo lo mismo, el tema de servirle al mundo. Cuando me mandaste algunos insumos, yo te resumiría en una palabra mi respuesta: asombro. De manera que vamos con Sergio a asombrar a los telespectadores. Muchas gracias por la invitación, María. Qué rico, qué rico. Y yo te digo que para mí, yo no siento este asombro porque yo lo conozco desde que tengo 16 años. Entonces, siempre he sido muy orgullosa de tener un amigo científico. Entonces, para mí es, mami, el científico, a mis socios, el científico. No, el científico que yo tengo. De nosotros dicen un amigo político que yo tengo, pero cuando uno piensa es para puestos. Eso, exacto, pero en este caso, y qué rico enfocar este espacio, Sergio, en realmente contarle al mundo, o sea, sobre un reino. Estamos hablando de algo que es muy importante para los seres humanos. Comencemos por denominarlo. Yo tenía oigan la palabreja, primero digámosle así despectivamente, y luego ya veremos la grandiosidad de esa palabra. Okay. ¿Cómo es que se llama el reino? El reino fungi, o reino de los hongos. Yo tenía una pregunta como para comenzar. ¿Por qué fungi? ¿Sabemos? Porque, sí, pues fungi significa hongo. Hongo. Sí. Sino que en el reino fungi específicamente hay mohos, levaduras y hongos. Entonces se llama el reino fungi. Mohos, que es lo que uno ve en el pan, por ejemplo. Sí, en el pan, en el baño. O en los baños. Sí, exacto. Eso es un hongo. Sí, hace parte del reino fungi. ¿Levadura? Con la que producen el pan, la cerveza. Las galletas. ¿Que la sacan de dónde? No, son microorganismos, hongo. Son tipos de hongos, pues tipos de microorganismos del reino fungi. Y los hongos. Y los hongos que sería, por ejemplo, los deliciosos champiñones. Exacto. O los hongos con los que algunos muchachos, y ya viejos, porque eso se divierten. pegan unas trabas terribles y se mueren incluso. Hay hongos para todo. Pues yo tenía una pregunta inicial. O sea, habíamos hablado ahorita, José Obdulio, que había un reino que era el de las plantas. ¿Ustedes saben cuántas especies hay de plantas en el planeta? Más o menos. No. Hay 300.000 especies. Ajá. En todo el planeta. Descubiertas, porque Sí, eso es un proceso. Es un proceso. Nosotros tenemos participación enorme en ese proceso porque Linneo era muy amigo del sabio Mutis. Así es. Se escribían. Entonces, ¿sabes cuántas plantas hay en Colombia? Más o menos. Yo creo que debemos tener mínimo el 25%. El 20% de las plantas del planeta. Me equivoqué por 5. Sí, pues está entre el 10 y el 20. Es que eso todavía no se define muy bien. Que yo tiendo a ser optimista. Sí. ¿Saben cuántos hongos hay? ¿Cuántos? 20. Más o menos se calcula, porque no se sabe, entre 1 y 5 millones de especies. Estamos hablando de 10 a 20 veces más de plantas que plantas. O sea, hay más hongos que plantas. Porque hongo es también dijéramos, no solamente la planta, sino cuando nos referimos a la planta es a un tipo de hongo, pero también, dijéramos, esos que
dan en los pies. Sí, hay muchos tipos de hongos. Hay hongos patógenos, los que estás diciendo, los que dan la pecueca, los hongos que le dan a las mujeres en sus partes íntimas, pero hay hongos comestibles, hay hongos alucinógenos. Como este es un programa de científicos, no le digamos a la pecueca, digamos como se llama, bromidrosis. Ah, bueno. Sí, yo no sabía. Yo tampoco. Imagínate. Y entonces, Entonces, pues hay hongos en todo, en todo. Pues imagínate en las plantas, para la ropa, medicinas, nutrición, construcción. Imagínate un reino que es 10 veces más grande cuánto nos va a aportar. O sea, hay una expectativa bastante grande ahora en el mundo científico internacional porque solamente se conoce el 10% del reino. O sea, solamente hemos descubierto 300.000 especies en el planeta y hay más o menos 3 millones. Cuando tú dices eso, a mí me impresiona porque hoy nos hace mucho sentido. Eso es como, wow, José Obdulio. Pero es que estamos hablando, yo tenía 16 años, o sea, cuando lo conocí, pues él empezó a trabajar con el tema de los hongos. Pero pues cuéntanos un poquito esa historia porque hoy nos hace sentido, hoy es wow, hoy todo el mundo quiere saber. Pero pues en ese momento, ¿cómo te miraba la gente? Como que no, o sea, yo estoy investigando hongos y yo, o sea, te dedicaste al reino de los hongos en un contexto en el que yo creo que te miraban. Si hoy te pueden mirar rarito, yo creo que en ese momento, wow. Sí, fue bastante divertido y difícil. En el 99 más o menos vinieron unos asiáticos, específicamente unos chinos, acá a Medellín, a dar unas charlas en las universidades y profesores de la Universidad de Antioquia de AFIT conectaron mucho con este profesor y empezaron a hablar del hongo Ganoderma, que es uno de los hongos más estudiados a nivel mundial por sus propiedades Eso es como inmune, para el sistema inmunológico, antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno, y empezaron a hacer muchas investigaciones en ambas universidades 99. y yo me enganché ahí en una de esas investigaciones. O sea, ahí dijiste como, wow, esto, yo me quiero ir por aquí. Sí, yo estaba estudiando ingeniería de procesos y una de las líneas era la biotecnología. Entonces los chinos nos dijeron, ¿por qué no intentan producir estos hongos, no como los estamos produciendo en China de forma tradicional, sino con una tecnología, con biotecnología, y es poder hacer replicación celular, obtener los compuestos que mejoran la salud, y ahí nos enganchamos a investigar en la universidad. Pero también hay que decir que es que los chinos nos vieron un potencial increíble. Pero los chinos, dijéramos que están familiarizados con el fungi hace miles de años, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco por lo de miles? No, está perfecto. Hay reportes de más o menos hace 3.000 años donde emperadores, que eran los únicos que tenían acceso a esos hongos, que le decían plantas mágicas porque todavía no existía el reino fungi, empezaron a ver que cuando los consumían eran más sanos y más longevos que el resto de la población. Entonces ellos fueron los que empezaron ya con toda esta cultura de consumo, y China es uno de los mayores productores y consumidores de hongos del mundo y lo tienen en sus sistemas de salud aprobados para cáncer de mama, pues para muchos tipos de enfermedades. Es impresionante, mira, de los años los que estamos hablando, cosas comprobadas, pues que tenían una mejor salud, más longevidad, comprobadas en una cultura, y hoy todavía tan atrás. Yo le estaba diciendo a Sergio, antes del programa, que yo estudié elemental con los hermanos cristianos. Ajá. Y el hermano Claudio Marcos era el rey del tema, de la ¿Sí? biología, se llamaba así. Y entonces a uno lo introducían óigame pues la cosa, lo introducían en un mundo donde solo había 3 reinos. Entonces comenzaban por el reino mineral. Piense uno en piedras. El reino vegetal y el reino animal. Pero aquí... Y el reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos, que era el cuarto, a partir de la cremación. Pero este es un reino nuevo. Y es un reino que tiene ancestros en la planta y se convierte posteriormente en el proceso evolutivo también en el origen del animal, o sea, del hombre. O sea que nosotros debemos en el ADN tener mucho de hongo, Eso ¿no? es súper interesante porque cuando uno analiza el ADN o la genética de los hongos, son más parecidos a los animales que a las plantas. Es más, muchas de las proteínas ¿Qué que es lo se que quieren... estás diciendo? Es lo que estás diciendo. Muchas de las proteínas que se quieren empezar a producir para evitar el consumo de animales vayan a partir de hongos. Y que no se nos desanimen los televidentes, pero debe decir lo siguiente. La diferencia genética entre un chimpancé y un ser humano es chiquitiquitica, creo que es del 2%. Sí, es muy pequeña. Sí, es verdad. ¿Y de cuánto será la del hongo y el ser humano? No sé exactamente cuál es la diferencia. El animal más pero no, ¿cuál es el animal más primitivo? ¿Las algas o qué? Las algas son
Sí. Pues Lo- ahí no te sé responder, pero sí hay como una evolución ahí desde las bacterias, se ponen algas y lo que pasa es que los hongos empiezan a ser como un ser simbionte, o sea, Una guamala es que es un una alga. guamala, no sé, Pero eso sí es una cosa muy primitiva, ¿cierto? Sí. Bueno, un ¿cómo animal. llegaste Veo que llegaste por el lado de los chinos, digamos, a una cierta especialización, pero tu espíritu de científico es desde chiquito, como desde la cosa? pequeñito, pues yo siempre cuento esta historia porque Tu curiosidad. mi curiosidad, una vez estaba en tercero de primaria, yo estudiaba en el Calasanz, O sea, ahí, yo estudiando en primaria, en tercero de primaria, el hermano Claudio Marcos, vamos yo en a tercero de ver. primaria subía caminando del colegio a mi casa, cuando yo no podía caminar muy tranquilo por todas partes, tercero de primaria, entonces tenía 8 años, y me encontré un gato que lo había matado un carro. Y cogí el gato estripado, lo subí a la casa y lo empecé como a lavar en la poceta de mi mamá, casi me mata. Yo con eso lleno ahí con de huesos. ¿Y el entonces, objetivo tuyo en el fondo no, cuál era como la Simplemente curiosidad, la coger los huesitos, después de armarlo, entonces ahí como... Después de armarlo. Sí, Ah, pues, pero lo abriste y no te pues, daba estaba muerto ya fastidio. No, lo estripado, armó. no, ahí donde cocinaba mi mamá desbaraté todo ahí, mi mamá casi me mata. Y después también empecé como muy cercano a la magia. Pues mi papá como que me compraba muchos juegos de magia y pues de ahí nace también como las ganas y de ser químico. Entonces, como juntar la biología, juntar la química, desde ahí salió O como sea, todo ese tema un de la científico ciencia. es un descubridor realmente, Sí, sí, y sí. entonces el descubridor es Es la magia. magia tiene... Sí. Imagínate que yo lo visitaba en la CIU cuando yo era infeliz y trabajaba en la bolsa. Yo trabajé en 2 firmas comisionistas de bolsa, muy infeliz. Y fui a venderle acciones de Copetrol, Copetrol. y él así de batica en la CIU. Me parece así. acciones versus el conocimiento. Sí, sí, sí. desde Yo los- iba, no, y me compraba. Me compraba. Pero bueno, ya lo vamos a dejar para el otro segmento, porque sí es importante que nos cuentes, sobre todo que es muy bacano saber Bueno, además, esa yo revelación entiendo de los porque hongos. estoy conociendo el asunto, que eso se ha desenvuelto y ha evolucionado a una empresa, Sí, actividad empresarial. actividad O empresarial. sea que estás vendiendo hongos. Estamos produciendo hongos con una tecnología avanzada y estamos produciendo hongos que influyen e impactan directamente en la salud de los humanos. Ahora Vamos nos a hablar cuentas de eso. eso. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo empieza el camino Eso. hacia los hongos? Sí, yo le diría, ¿cómo traslada del El gato, gato al al hongo? hongo. Pues no, porque está bien, o sea, llegan los chinos y tú dijiste, pues esto es. Sí, Pues los uno llega, eso como lo que contaba Alicia Mejía, de que llegó la comisión de la ANDI y dijo, ustedes tienen que hacer el hub de la moda y el tema textil. Pues alguien de afuera la ve, ¿cierto? Aquí alguien de afuera lo vio, que eso es muy, lo hemos hablado mil Lo hemos veces, hablado varias veces, a sí. veces nos aplauden más afuera que acá, entonces, pero pues yo creo que de todos los que estaban ahí, Nadie es profeta en su tierra, también dice la Biblia. Bueno, ¿quién de se manera que- dedicó? O sea, ¿te dedicaste tú con quién? O sea, Empezamos bastantes ¿Te co- compañeros y te en el camino, copiaron? pues sí, Ah, ok, digamos ok. que bastantes compañeros empezamos y en el camino se fueron quedando algunos porque la vena de emprendimiento pues no la tiene todo el mundo. y menos con hongos hace Y 20 menos años, con hongos pues. hace 20 años. Pero los chinos nos dijeron, hey, pilas, ustedes son el segundo país más biodiverso del mundo, ustedes tienen un potencial impresionante, empiecen a mirar cómo obtienen estos hongos, estas moléculas, estos compuestos, porque eso tiene una potencia para mejorar la salud en términos de cáncer, en términos de enfermedades neurodegenerativas, en términos de enfermedades psiquiátricas, y eso va a ser los problemas que se vienen ahora para la humanidad y lo estamos viviendo en este momento. Entonces allí empezó como esa curiosidad de ver cómo podíamos producir los hongos, no de forma tradicional, en un vivero como se producen normalmente, sino que nosotros lo producimos multiplicando las células en el laboratorio, en unos reactores, y así podemos controlar mucho más lo que obtenemos a nivel de compuestos y a nivel de limpieza del hongo, por decirlo de alguna forma, porque también los hongos tienen esa capacidad de absorber todo lo que hay en la tierra y probablemente muchos de los hongos que se producen en el mundo vienen contaminados con metales pesados y con toxinas de algunos venenos. En cambio nosotros pues tenemos todo el control Protegido. ahí protegido. Sí. Bueno, y entonces, medicina y alimentación, dijiste. Sí. ¿Y Nutrición y alimentación qué? salud. Pero entonces, ¿cómo empezó eso? O sea, ¿empezaste en un laboratorio con quién? ¿Con Empezamos qué en- plata? O sea, ¿qué? No, en la Universidad de AFIT hizo todo el trabajo, nos dio los laboratorios,
nos ayudó a construir planes de negocios. En ese momento había un boom de emprendimiento en Medellín y en Antioquia. Empezamos a participar con esta idea de negocio, sobre todo inicialmente con el hongo Ganoderma, que fue el que habló el chino, y nos regaló unas cepas, y empezamos a ser como reconocidos en todos estos concursos, y empezamos a ganar dinero y asesorías también. Entonces como que empezamos a crecer, y llegó un momento, eso está hablando más o menos del año 2011, había una iniciativa de la Cámara de Comercio que se llamaba Capitalia, que era un fondo de inversión, y había plata de la Universidad de Antioquia, de Confama, y del municipio de Medellín. Invirtieron en 5 empresas de base tecnológica que le vieron potencial, y ahí nació la compañía. O sea, ahí ganaste. Sí. Te ganaste la primera plata, pues la primera inversión. Sí, ahí ya pasamos de laboratorio a tener los primeros reactores para poder producir un poco más en masa, pensando en producir este Ganoderma para vendérselos a las grandes empresas del país. ¿Y para como qué se le ingrediente. vende la Ganoderma a las grandes empresas? ¿Una materia prima para qué? Exacto, el Ganoderma es un hongo muy interesante, es un hongo milenario. Que, Todos deben... sí, pues es un hongo hablábamos milenario en la de que historia pues, asiática. hay un fósil de 500 años, de pronto, 500 millones de años de hongos. O sea que eso... Sí. Estamos hablando que todo es milenario ahí, Sí, pero... sí, me refiero más al uso y en la cultura asiática, pues Ajá. que lo Pues lo era hacen- muy común ya el uso, ya muy pues, en otras partes, Sobre todo en este China. Ganoderma, y lo usa Estaba mucho como descubierto y anticancerígeno, antiinflamatorio. O sea, desde ese mejora momento se el sistema hablaba inmune. de que era anticancerígeno. Claro, O sea, cuando no- nosotros empezamos a producir el hongo, y ese fue el que escogimos por ese potencial inmunológico para el tema de cáncer. Es como el más top. Es O ya el más se descubrieron estudiado, otros. es uno de los El más más estudiado, estudiados a pero no nivel sabemos si mundial. es el más potente. No aún. Para sistema inmunológico es Ese el que es. más estudios clínicos tiene para cáncer. O sea, hay una base de datos que se llama Cochrane, que coge todos los estudios clínicos y dice si sí o sí no puede servir. Y en productos naturales hay mucha... ¿Y eso se considera medicina convencional o medicina tradicional? ¿Qué medicina? Es como medicina natural, pero ya está empezando a coger mucha fuerza, y los O sea, médicos un médico de la Universidad de Antioquia ya o están de la formulando. Universidad ¿Te receta Bolivariana, algo? ya están Lo empezando receta. a formular hongos, porque ya hay bastante evidencia clínica, pero pues tuve bastantes estrellones hace 20 años yo hablando de esto, y pues yo llegaba a hablar con los directores científicos de ¿Y las eso va en empresas. qué presentación? Nosotros lo producimos en polvo para poderlo meter en ingredientes como alimentos o como suplementos o cosméticos. Pero fue muy interesante porque yo me estrellé muy feo, porque yo llegaba a hablar con los directores científicos de las empresas de alimentos grandes del país y de farma. Yo les decía, les vine a traer Ganoderma. Y yo, ¿Ganoderma? ¿Qué es eso? ¿Es una enfermedad? No, es un hongo milenario, como que, no, pues yo le preguntaba, ¿para ti qué es un hongo? Fuera de Pues, China, ¿quién más conocía esa propiedad? en Estados Unidos está empezando un boom, en la India. Europa está empezando una empresa muy interesante que ya tiene muchos estudios clínicos Bueno, en cáncer. pero en el programa, como es cortico, vamos, saltemos del tratamiento para oncológico. Danos otro milagro. Bueno, hay un hongo que se llama melena de león, que es el más conozco. vendido a nivel mundial. Pero en además este sabe momento. bien, me dicen. Es rico en gastronomía y es rico en mejorar el sistema nervioso. ¿Por qué lo llaman melena de león? Porque parece una melena de león en el bosque, La- una la melenita. matica, como Sí, una matica. el hongo, es como una melenita, muy bonito, pero es muy interesante porque ayuda a alimentar en la microbiota intestinal. Entonces, la parte que tenemos de las bacterias en el intestino, los microorganismos que producen los neurotransmisores, o sea, los que nos hacen para la producir memoria, por ejemplo. serotonina, La para mejorar oxitocina, la la memoria. dopamina, o sea, la Exacto. felicidad de la que estábamos hablando en estos días. Se produce en el intestino, y este hongo ayuda a que ¿No se es que mejore la dicen que es producción de esto. el segundo cerebro, el intestino? Ya ese Y es como la entonces nueva es onda. un elemento que lo usan como prevención y o Sí. como tratamiento también. Las dos, prevención y tratamiento. Pero este hongo también Pues tiene unas... tampoco pues alguien con Alzheimer le vamos a... No, espérate, yo te cuento. Hay unas moléculas de este hongo que producen neurogénesis. ¿Qué significa eso? Hace que nazcan neuronas nuevas. Entonces ya hay un muchos milagro. ensayos clínicos para tratar de mirar si sirve para algunos tipos de Alzheimer y de Parkinson y esclerosis múltiple. Yo tenía otra palabra, ahora oyéndote hablar, es monstruoso eso, ¿cierto? Es como una cosa viva que comienza a crecer, a reproducirse, pero para bien. Sí, Muy interesante la... sí, sí. sí. Y yo te he dicho, o sea, es muy extraño porque esto no es casi conocido, o sea, la gente se sorprende. Bueno, vámonos para otro a ver de esos milagros para que... Pues hay un hongo muy polémico, nosotros no lo estamos comercializando, pero ya hay investigaciones, que es el psilocibe,
que es el hongo psicodélico, el que estás hablando ahorita, que los que comen para trabarse. Que es la psilocibina, Que es pues. la psilocibina, que es una de las moléculas de este hongo, porque se está estudiando bastante ya con unos resultados muy interesantes en Estados Unidos, que sirve para tratar algunos problemas psiquiátricos. Cuando en la guerra contra las drogas en la década de los 60 prohibieron este hongo en Estados Unidos, se frenaron un montón de ensayos clínicos que se estaban haciendo con este hongo por su potencial como fármaco psiquiátrico. ¿Y ya había conclusiones? Ya están empezando a tomar conclusiones, pero este hongo lo categorizaron como droga pues, en la categoría 1, al lado de la heroína, al lado de la cocaína, y todavía continúa ahí, que ese es uno de los debates que hay en este momento a nivel mundial de cómo van a reconfigurar las drogas como en esas clasificaciones, pues porque hay unas que están muy mal clasificadas, incluyendo pues el tema de los hongos. Obviamente hay que tener cuidado en el consumo. Mira lo pues. que pasó con la marihuana, por ejemplo. La demonización de una planta llena de propiedades, o lo mismo que la coca. Sí, lo mismo o sea, que pues con la fines amapola. medicinales. Sí, y ahorita María que estabas pues, comentando un poquito el tema regulatorio, en Colombia es uno de los únicos países en este momento en el mundo que está aprobado a hacer investigación con el hongo. O sea, ya está aprobado a hacer investigación. Yo tengo varias conversaciones, por ejemplo, con Confama, que están mirando el tema de salud mental en la ciudad y en el país, a ver cómo podemos hacer unos ensayos clínicos controlados con el hongo, aprovechando que ya hay permiso del gobierno. O sea, ya hay permiso, ya se puede, ya tú lo puedes hacer. Sí, estamos estructurando el ensayo clínico para ver cómo lo empezamos. ¿Y eso es con descubrir, psilocibina? Con psilocibina. ¿Algún descubrimiento en Colombia que haya trascendido y que todos los sabios hablen? Fulanito de tal en Colombia descubrió Sí, él tal. es Lo súper- vamos a hacer, lo vamos a no, hacer. pero todavía no está. No, sí, tapo cuenta porque él es súper famoso, porque él hizo una cosa en niños que solo lo tiene Medellín. Como que Hicimos un explica. ensayo clínico, hicimos 3 ensayos clínicos acá en Medellín con niños y adultos, donde incluimos el ganoderma en varios productos, incluyendo un yogur de colanta, que dio unos resultados impresionantes. Esos resultados se publicaron en una revista internacional científica, la Háblame publicamos de eso. en un congreso medicinal de hongos. y está en el mercado y todo. Sí, O sea, vos vas a un supermercado sí, y pedís eso. Sí, ya hay varios productos con ganoderma en el mercado, incluyendo el yogur. Y tiene ensayos clínicos donde se demuestra que el que lo tome se le mejora el sistema inmunológico, se le mejora las defensas. Y aquí en Medellín, pues lo Acá en hicimos. Medellín, o sea, lo sí. lideró el científico. Con el programa de Buen Comienzo, el apoyo del municipio, tuvimos dineros de Colciencias, que en ese momento era Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia, con dineros de Impulsa, que es del Ministerio de Industria y Comercio, apoyo de AFIT también mucho, de la Universidad de Antioquia. ¿No te parece impresionante que eso no se sepa? El mundo, yo pienso que es en buena parte, bueno, el mundo, la naturaleza, está necesitando a toda hora hongos para crecer, digamos. Uno sabe que hay hongos muy negativos para la agricultura, por ejemplo, y hay unos muy positivos. Sí. Hablamos de La eso. comunicación entre las plantas y cómo se mejora o no la absorción de Óigame, nutrientes. María Clara, la comunicación entre las plantas es a través de los hongos. Subterráneos a través de los hongos, se llaman micorrizas y también ayudan a absorber mejor los nutrientes y ahí empieza toda la O sea, buena son el función. puente. Son el puente. Qué belleza Es que los hongos eso. son simbiontes. El musgo es un hongo. El musgo es un simbionte y hay unos que llaman líquenes, que son simbiontes, son uniones de microorganismos o de seres vivos. La que palabra viven. simbiosis. Sí, entonces hay Que también- simbiontes entre plantas y hongos que se llaman líquenes. Los han visto en los árboles que son verdecitos, Sí, como sí, los sí, como musgos ese y musgo. todo esto. Hay unos simbiontes que son, por ejemplo, entre hongos e insectos. Entre hongos e insectos. Hay hongos que solo crecen en insectos y esto es muy interesante porque hay un hongo que se llama Cordyceps, que ahora está muy de moda Uy, sí, también, ese también. porque este hongo es capaz de capturar a un insecto, se apodera del sistema nervioso, lo hace caminar hasta donde el hongo quiere crecer en el bosque, o sea, lo vuelve como un zombie, lo mata. A un insecto. A un insecto, Un zombie. No sí. lo mata. Y, no, Lo vuelve un zombie, lo ¿y empieza a para qué controlar. lo necesita así? Para que lo lleve a él a la parte del bosque donde él puede crecer, donde están todos los nutrientes. Se llaman Eso parece una Cordyceps. película, no, es impresionante, es una belleza. Sacaron una serie de eso, pues como una serie de ciencia ficción donde ese Cordyceps evoluciona y es la próxima pandemia de la humanidad. porque Preparen empieza- otra historia de esas bien buenas para el próximo capítulo. Claro que sí. Qué impresión. Cada vez me sorprende más. Increíble, ¿no? Bueno, terminanos de contar el tema del yogur y de ese ganoderma dentro del yogur y qué se puede hacer, porque yo siempre he pensado que ese tema del ganoderma,
como va el sistema inmune, pues puede ser un tema preventivo para muchas enfermedades. Y pues ya que estamos en este revuelo del tema de salud y todos los retos que tiene, pues creo que eso también es una herramienta. Tenemos muchos niños pues, malnutridos, hay mucha cosa para hacer. Yo creo que hay una Desde oportunidad muy ahí. grande ahí en la parte de social, pues en la parte de alimentación, por prevención, y no solo con el ganoderma. Imagínense con el melena de león ayudándole a los niños a que se les forme mucho mejor el sistema nervioso, aprendan más rápido. Esa producción puede llegar a ser suficiente para, por ejemplo, planes de gobierno Total. con Masivos. precios Sí, baratos. Sí, una de las cosas interesantes de la biotecnología es que puede masificar de forma estandarizada todos estos productos para poderlos masificar. ¿Cuál es el susto de los gobiernos con esto? No, yo Porque- creo que es desconocimiento Sí. también y sí, hay que tener una voluntad política. Digamos que tú tienes, o sea, eso que nos hablabas, que es ese informe, pues, o sea, eso tiene unas conclusiones y las conclusiones es mejora el sistema inmune y lo hicieron en niños y en adulto mayor. Sí, así es. ¿Cierto? Y, o sea, eso es una realidad. Y lo tenemos aprobado por el INVIMA. O sea, ya el ente regulatorio nos dijo si hicieron bien el ensayo clínico y pueden decirlo en la etiqueta. O sea, el yogur que tiene colanta dice mejora el sistema inmunológico. Bueno, y en el mundo fungi hay algún malo que no sirva sino para la maldad y para hacer daños. O que lo hay envenene a ningún- uno, No, o claro, que hay, lo mate. hay ¿Cómo muchos cuál? hongos tóxicos. Hay muchos hongos tóxicos. Y que no hay nada que sacarles bueno. Pues faltaría estudiar. O sea, siempre hay una teoría en biología que hasta los más venenosos son los que posiblemente curan algunas enfermedades, no solamente en el reino fungi, sino en plantas y en animales. Pues las abejas o el veneno de algunos arácnidos. En el reino fungi falta mucho por estudiar. Como les decía al principio, solo conocemos el 10% en el mundo. En Colombia solamente hemos descubierto 7.000 hongos, 7.500, y se cree que hay más o menos 300.000. O sea, no hemos hecho nada. Yo creo que hay un esfuerzo ahí que tiene que hacer el gobierno también para empezar a como investigar un poco, sobre todo en áreas como Chocó, Amazonas, que son áreas húmedas y boscosas, de dar una riqueza. Esas son las áreas impresionante. fuertes donde hay Sí, que a ir. los hongos les gusta bastante la humedad. El hongo es un submundo, ¿cierto? Es un reino. Un reino, pero además desconocido, horroroso y Temido, aterrador. pues, como temido. Sí, como para viéndolo, si lo vamos a pintar, por ejemplo. Sí, es muy desconocido, y lo que uno desconoce le genera miedo. Pues acuérdense que yo le decía a esos científicos y a estos directores, ¿para ti qué es un hongo? Entonces unos pensaban en enfermedades, otros pensaban en trabas. Yo creo que el 95% de las personas piensa Sí, solamente negativamente. me dijo, no, así los honguitos que me como en la pizza con mis hijos, que son los champiñones, pues que son muy comunes. Sí. Pero hongos, pues hay para comer ya hay muchos acá en Colombia. Tú vas al mercado y está el shiitake, la orellana, pues ya no solamente está el champiñón. Y yo creo que falta mucho por descubrir todavía ahí. Y el venenoso es, ese, por ejemplo, el de la boñiga. Ese es uno de los Ese es el venenosos. alucinógeno. Ese es uno de los esa es la alucinógenos. la Pues, psilocibina. ahí crece el Pues, psilocibe, sí. Sí. Hay uno que se llama amanita, que es como el de los pitufos o Mario Bros, que es el rojo con bolitas blancas, que es bastante tóxico y pues, es muy bonito y la gente lo va por Santa Elena y lo quiere comer, pero también tiene unas moléculas interesantes para tratar problemas psiquiátricos, pero hay que saberlo. Pues, O sea, si uno se lo come, trabajar. se muere, se Se envenena. puede morir, sí. Es que los hongos, tienes que ser un experto micólogo para estar muy seguro de cuál hongo te puedes comer, porque hay hongos iguales que unos son comestibles y otros son venenosos. Entonces, como uno va por el bosque y no es que uno vaya pues comiendo Como una hongos, trampa. no. Sí, Te pone la naturaleza. sí. Bueno, y ¿cómo estás viendo el futuro de ese negocio, de ese emprendimiento, de esa empresa? Con todo el futuro. En este momento... ¿De qué cifras estaremos hablando hoy en Colombia? En Colombia está pequeño todavía porque tenemos un gap entre la innovación y los entes regulatorios. Todavía no entendemos muy bien el tema de los Ente hongos. regulatorio, estás hablando de INVIMA. Ministerio de Salud e INVIMA. Pues el INVIMA es el que vigila, pero el Ministerio de Salud es el que pues, Pero hace igual es todas que las- si las personas no son expertas y te están vigilando, pues porque es que expertos en esto no hay mucho. Entonces, quien te regula no sabe, pues como que la posibilidad Y de que debe no... ser muy prejuiciada la gente. Además, ¿cierto? pues porque no Está es un prejuiciada, tema pero chévere. por ejemplo en Europa ya hay bastante comercio y está muy con el tema farma. Ya hay para cáncer, para tipos de Alzheimer y todo. O sea, tú Es- ya en las droguerías encuentras Ve, un sí, medicamento. Una pregunta. ¿Quién le surte a usted en la materia prima? ¿Uno cómo hace? ¿Esos son cepas o qué? Sí, son ¿Y cómo cepas. se reproduce? Eso es muy buena pregunta, porque nosotros trabajamos con cepas que no son colombianas.
porque trabajar con cepas colombianas, con hongos colombianos, es difícil por la regulación colombiana. Nos toca trabajar con hongos de afuera. Es más, cuando hicimos los ensayos clínicos, el ganoderma que nosotros teníamos era el que nos regaló el chino. Todavía lo teníamos ahí porque nosotros los vamos replicando para que no se mueran. Y si hubiéramos tenido un ganoderma colombiano, muy probablemente no nos hubieran dejado hacer el ensayo. Y eso es... Eso lo controla el muy Ministerio loco. de Medio Ambiente y eso es el control de recursos genéticos. O sea que No, tú pero- no trabajas con hongos colombianos. En este momento tenemos investigaciones en los laboratorios, pero la comercialización no son hongos Y colombianos. esos son esporas. ¿Ustedes cómo reproducen eso? Sí, lo reproducimos en unos cultivos líquidos, como en una sopa. Entonces le echamos los nutrientes que el hongo le gusta y metemos ahí las esporas y el micelio. Y ahí van creciendo. A ver, ¿es por pura brutalidad que no dejan progresar? Pues, ¿o cuál es tu teoría? ¿O qué pasa? Sí, es falta de conocimiento. Burocracia, También influye bastante la burocracia, pero es falta de conocimiento. regulaciones absurdas. Estados Unidos está súper abierto, es un mercado de miles de millones de dólares y acá Y es tenemos todo el INVIMA, potencial. INVIMA básicamente. Y Ministerio de Salud. No, pues que INVIMA es el que da las licencias. La licencia. Sí, pero la parte regulatoria viene del ministerio. Ellos solamente vigilan y controlan, pero sí. Cuando hablas de regulatoria es que uno lo regulan para... Es que imagínate que producir- hasta en la FAO, que es ONU, los hongos todavía hablan como si fueran, hablan en la ONU y en la FAO como si fueran plantas. O sea, En ni la- siquiera en es la un FAO. reino distinto, o sea, por desconocimiento ni siquiera Entonces lo vuelve a ven más como un popular reino. la palabra fungi. ¿Es fungi o fungi? Las dos. Como quieras. Como quieras. En latín la G es Y. Sí, pero- Mucha en gente habla del español reino fungi, fungi, o pero se puede fungi. fungi, El fungi es más cool. más play. Fungi. Fungi, Sí, Pero suena como japonés y entonces no sí, de más pronto cool. el reino de los hongos. el reino de los hongos. Pero sí, de todas maneras, inclusive que sirva de pronto si alguna vez nos ve alguien de INVIMA. Hombre, ¿por qué tanto entrabamiento Y mira del que desarrollo científico? Y mira que la legislación va en contra de la innovación. O sea, hay una voluntad, pero ¿cuántos no se quedaron en el camino con Sergio que no lograron y que podían estar en este momento desarrollando cosas importantes? Que cómo no va a poder trabajar con hongos de aquí. Y sobre todo que sepan que es que además es una potencia, Colombia es una potencia. Colombia es una potencia. Es Se que puede es el decir, país segundo mire, más biodiverso. todos los sabios, sobre todo en el tema de las ciencias de la naturaleza, tienen a Colombia como referente. Lo tienen desde el siglo XVIII, no ese No es reciente. ayer. Es que el sabio Mutis no estuvo hablando solamente de plantas. Por ejemplo, los primeros estudios serios sobre hormigas se hicieron en Mariquita. El conocimiento de las propiedades de la coca, del maíz mismo, en general, Del cannabis. todo digamos, eso. el análisis de las posibilidades de progreso de la agricultura van unidas al sabio Mutis y al sabio Caldas y a todos ellos. Por ejemplo, el mejoramiento de las semillas es un asunto que se trató en este territorio, se llamaba la Nueva Granada, desde ese siglo, para que aquí un burócrata comience a observar con mirada sospechosa un trabajo tan importante, tan trascendental. Yo creo que Pero ¿cuáles son los argumentos? Porque eso te lo devuelven con argumentos. Digamos que cuando tú recibes, no, esto no va, ¿cuáles son los argumentos? Algunos argumentos se basan en toxicidades o se basan en... Pero eso es desconocimiento. Entonces es tú llegas y Me toca volver a entonces tú responder, respondes, todo, ven, sí. esto pues no sabes. Eso no es tóxico, miren todos estos ensayos que se han hecho, eso ya se vende en Estados Unidos, se vende en Europa, en China lo consumen hace 3.000 años, pues no hay ningún tipo de toxicidad, entonces como que toca, estamos trabajando, digamos, en coordinación con el ente regulatorio, ayudándoles pues como a que entiendan un poquito, pero no es fácil, es lento. ¿Quiénes son los, llamémoslos, cobayos de ustedes, los conejos de laboratorio? ¿Ustedes cómo prueban la bondad de cada uno de los productos? El estudio científico empieza, eso tiene como unas fases, empieza en células, después sigue en animales que son ratones y después en humanos, bajo pues unos comités de ética para uno poder hacer los ¿Qué es un ensayos. proceso de cuántos años? Pues depende de lo que quieras medir, pero puede tardar 2 años, 3 años, 10 años, depende de lo que quieras medir. Como nosotros medimos sistema inmune, en el caso del ganoderma fue muy rápido porque el sistema inmune, digamos que se puede observar rápido, más o menos unas 8 semanas, 12 semanas, pero cuando hay otro tipo de enfermedades eso puede durar años. Y el caso más extremo de burocracia impidiendo un determinado uso,
¿Cuál es? No, pues que en términos de burocracia no sé, pero es Bueno, es una limitación en general lo Sí, que hay hoy con los digamos, es hongos. sistemática y es estructural. Sí. O sea, Bueno. es un problema, o sea, es un reto muy grande cuando tú vas a llevar algo al INVIMA y decir, o sea, voy para el proceso INVIMA. Eso ya es Bueno. como, Sí, por ejemplo, ya María teníamos... Clara, la introducción con nosotros fue entregarnos mecato. ah, sí, ¿Qué un mecato chocolate. hay con...? Sí, nosotros... pues, Ese es nuevo. Sí, ayer sacamos una chocolatina en compañía con la Nacional de Chocolates. Diseñamos una chocolatina que tiene 3 hongos, tiene ganoderma, melena de león y maitake, que no hemos hablado del maitake. Maitake es para las hormonas, ¿no? Ayuda cómo he mucho aprendido a la yo. parte hormonal femenina y al tema renal y al sistema digestivo, porque es que estos hongos tienen unas moléculas que, como les dije ahorita, ayudan pues a toda la parte O sea, del uno microbiota. está comiendo una chocolatina y nada menos que se está prácticamente inmunizando frente... Mejorando el sistema nervioso, y esta chocolatina en especial tiene un extracto que lo desarrolló la Nacional de Chocolates, que nada más lo tiene 3 empresas en el mundo, las más grandes de chocolates, que se llama extracto de flavanoles, que ya tiene evidencia científica en Europa y en Estados Unidos de que mejora el endotelio cardíaco, o sea, rejuvenece las células del corazón, y ya hay ensayos para mirar si también empieza a mejorar ¿Y cerebro. cómo se llama el producto? Se llama flavanoles, es una molécula del cacao. ¿Y en qué viene? En el cacao. No, pero ustedes con La cómo los- chocolatina. Aquí en la chocolatina, pero mira, acabo de decir que lo tienen 3 empresas en el mundo. ¿A ti no te da mucha impresión ser tan tesos? Sí, claro. O sea, es que estamos hablando de o sea, 3 empresas en el mundo Y tienen además una están chocolatina hablando así. para cardíacos, que yo lo soy. Entonces, con mayor razón. Entonces es una está chocolatina impresionante. bastante interesante porque no tiene azúcar, tiene pues, es endulzada con stevia, es bastante saludable. Y así venimos desarrollando productos pues con varias empresas aquí a nivel farma, a nivel cosmético. Tenemos nuestros propios productos bajo una marca que se llama Alimentos Inteligentes. Y próximamente se vienen unas bebidas bastante interesantes con frutos amazónicos, especias colombianas, para empezar a dar como ese toque colombiano y poder mirar al exterior. Y ahorita nos cuentas también cómo democratizar esto, que es como un tema urgente, o sea, cómo... Sabe que me hacer que la queda gente- sonando mucho lo de los menjurjes, las cremas, toda la parte Estética. ok. estética. Vamos a ver, porque yo creo que todo el mundo debe estar preguntando cuál es el producto y dónde lo compro. ¿Qué me he hecho? Va. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo creo que esto está muy interesante y tenemos una ventaja competitiva, como lo hemos hablado de otros sectores, creo que aquí indiscutiblemente tenemos una. Yo no sé, pues a mí en el colegio me enseñaron que esa biodiversidad era algo que nos caracterizaba, pero yo nunca entendí cómo capitalizar eso. Yo creo que a todos nos pasó, como que es un tema que se queda en la clase de biología, pero estamos pues frente a un reino que pues que lo tenemos que desarrollar como sea. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Qué hacemos? O sea, ¿dónde están personajes que tú digas en la universidad que te toquen la puerta? Venga, yo quiero trabajar con esto. Pues yo estoy tratando de hacer una industria en la música, organizándola, los roles, en la tuya, porque es que eso es otra industria, es un reino. O sea, eso Sí, es como sí, sí. que no es, o sea, no pertenece a nada, es una propia industria que yo creo que se debería ver así. Sí. Yo creo que, por ejemplo, mucha gente debe estar pensando, cosméticos, ¿qué cosméticos se hacen Exacto. con base en hongos? Y además, ¿usted me quiere untar en la cara una bacteria o un virus? ¿Qué es lo que me quiere? Microorganismos. ¿Qué me está ofreciendo? Una cosa bien interesante es que con nosotros vendemos los hongos, ya están muertos, ¿cierto? Aprovechamos es como esos compuestos activos. Y hablando de cosméticos, A ver, ¿qué diferencia hay entre hongos vivos y hongos muertos? pues que los ya hongos ese- vivos ese pueden seguir muerto ya es materia creciendo, orgánica. comiendo, exacto. Ya el muerto es materia orgánica y están los compuestos de interés ahí, pues que hacen los beneficios para la salud. No hay tratamientos con hongos vivos. Tratamientos con hongos vivos, más que todo cuando se trata de sistema digestivo, que hay consorcios microbianos, o sea, tú puedes tomar hongos con bacterias, el famoso kefir, kombucha, todo esto tiene hongos Ay, y, sí. y Los, bacterias los ahí. quesos deben tener miles de hongos, ¿o no? También tienen ahí microbiomas, sí. Muy bien, y entonces hablemos Y de los cosméticos. cosméticos son interesantes porque los coreanos, que son los más tesos en cosméticos, ya vienen hace varios años usando hongos ¿Por en sus qué formulaciones. decís que los más tesos? Que Los que más hacen descubrieron desarrollos eso? para antioxidantes, antienvejecimiento, antiarrugas. Pues Tú ves un coreano y Bueno, tú ¿cómo le ves así? la piel. Te voy a recomendar una serie solamente para que veas a lo que él se refiere con el tema cosmético. Son otro nivel.
El tema cosmético en Corea es impresionante. Sí, O y sea, ya el los cuidado de la coreanos lo están piel, usando. para ellos es todo. Y ahí entra tu negocio de los hongos. Ellos lo usan hace años. Los coreanos hace rato usan hongos Porque uno oye cosméticos con base en plantas. en plantas. Recordemos que aquí estamos hablando de un reino distinto, Sí. que es un reino que está en el tránsito entre la Las planta plantas y los y el animales. animal. Y entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el producto estrella de La los cosmética. cosméticos con Lo que en hongos? este momento más se ve es Punche. Ganoderma y Maitake, que ¿Y son qué genera? antioxidante, antienvejecimiento, Cremas. ok. cremas antiarrugas. Nosotros estamos trabajando con 3 empresas de cosméticos grandes, desarrollando, y los resultados son fenomenales. Próximamente, pues muy seguramente van a salir al mercado, pero el potencial en cosméticos es impresionante también, y la ventaja de nuestro proceso es que nos deja aplicarlo en cosméticos, en alimentos, en farma. Entonces tenemos como esa Indistintamente, ¿no? Indistintamente. No echarle un poquito de edulcorante y entonces queda sabroso. O si no, se lo unta. Exacto. ¿Cómo se Hay vuelve? formulaciones de cosméticos para que esos productos puedan atravesar la barrera de la piel y puedan llegar a las células. ¿Cómo volver esto más democrático, más para el mundo? O sea, eso es con gobierno. Eso pues, es de todos. Eso es eso es como una el cosa- mismo hongo, como un micelio. El micelio del hongo es como la raíz, el que junta todo, la ¿Qué raíz. es un micelio? El micelio es como la raíz del hongo. Es como esas pelucitas que se ven en la tierra, que son como las raíces en las plantas, y son como, se llaman hifas, y esos son esos son los micelios. Son como la forma de los hongos crecer, es como ese cuerpo subterráneo que hay de los hongos. Y ese micelio conecta todo. Entonces yo siempre digo que hay que conectar todo en este país. En este momento hay mucha gente investigando con hongos en todas las universidades. Ya tenemos una asociación de micólogos, estamos empezando a ver cómo cogemos fuerza, pero definitivamente necesitamos ayuda del gobierno acá. Las universidades ayudan bastante, La mejor pero ayuda es falta que la conexión. no molesten tanto. Esa es muy una. buena principal. Esa sería la muy principal. buen Mientras principio. más se desregule, mejor. Y- O sea, el Estado que haga lo que, bueno, por ejemplo, tener una muy buena fuerza pública, que la tenemos bastante mala, y un buen sistema de justicia, aunque ya cada vez Peor. más los sistemas de justicia privado, como por ejemplo los tribunales de arbitramiento, etcétera, o las cámaras de comercio, son a las que recurre la gente, precisamente por eso. Ayer estábamos en un evento en la Cámara de Comercio hablando de hongos, de nutrición y en salud. ¿A con quién el les clúster, estaba hablando? a Médicos, médicos, eso es a muy gente importante. del agro. ¿Y cómo reaccionan? Súper conectados, o sea, los médicos ya están súper conectados con este tema porque ya hay mucha evidencia clínica. Entonces, hace 20 años se reían de mí. Charlatán, le decían, Charlatán, ¿no? sí, este lleno acá pues a Y hablar no de tienes unos que brebajes. te reconozcan hoy y te digan, ay, yo me acuerdo cuando usted vino. Sí, pero hay Que médicos te muy digan- prestigiosos del país que nos formulan a nosotros y nos creen, y son bastante, pues son unos influenciadores médicos muy tesos acá en Colombia, y eso nos valida. Y el sistema de producción son grandes plantas de industriales o qué, ¿cómo son? Son reactores, no sé si conocen pues, dónde hacen reactores Pero tienes, o cerveza. sea, a pero uno tienes como una, la una NASA, bodega o- grande. Una o sea, el bodega, tema es sí, muy una bodega grande. más o menos de 300 metros. Nosotros todavía estamos pequeños, pero eso es escalable a lo que queramos, pues. Depende cómo vaya respondiendo el Y mercado. la presentación es toda como esta, por ejemplo. Ponen las No, pastillas. polvito también, porque también tú le puedes echar al agüita un Esa está polvito como de melena chocolatina. de león. Está como Pero chocolatina. esta la veo bonita, pues. Es Sí, una... son presentaciones bonitas. Y ya los tenemos en polvo, entonces casi todas son solubles, puedes preparar bebidas. Una cosa muy interesante es esta. La naturaleza se cuida a sí misma. Y me da la impresión, por las respuestas que has dado, que los hongos tienen un papel sustancial en la El conservación cuidado. de la naturaleza. ¿Y cómo hacen ustedes para que se conserven los hongos? Los hongos los conservamos en el laboratorio. No, hablo en la naturaleza, que la gente no haga aplicaciones tóxicas, no sé, diéramos, que haga desastres como es propio de la No, naturaleza pues de los cuando se seres aplican humanos. todo este tipo de venenos, entonces en las plantas que se está contaminando el suelo, mueren muchos hongos también. Y al morir muchos hongos, mueren sea, muchos los animales pesticidas también. y todas mueren- las Todos los todos los temas pesticidas, mueren hongos, mueren plantas, mueren bacterias del suelo, entonces empieza a dañar el suelo, entonces empiezan a crecer plantas ya sin los nutrientes, y eso viene toda la cadena alimenticia. y se El perjudica. hongo tiene una producción, dijéramos, agrícola. Alguien cultiva el hongo y genera
Pues en una los multiplicación. laboratorios el concepas que no son de aquí, o sea, Sí. él no saca Pero los hay hongos de cultivos, acá. pero hay cultivos tradicionales de hongos, por ejemplo, cuando producen el champiñón, producen claro. el ganoderma, producen shiitake, y son viveros, son grandes extensiones donde ponen a crecer los hongos en unos medios de cultivo que casi siempre son residuos agroindustriales, en bolsitas. Entonces empieza a ver el cuerpo fructífero, que es esa sombrillita que estamos acostumbrados a ver de los hongos, pero sí hay cultivos tradicionales. En solo que- cascaritas de arroz. Exacto. en- Esos son Es- de residuos agroindustriales. Esto es un tema costoso. O sea, lo digo porque me importa la democratización de todo lo que mejore la salud de la gente y prevenga enfermedades. No, estandarizándolo se puede masificar y se puede poner muy asequible a todos los estratos sociales, en todos los alimentos. O sea, es un tema que si la regulación pues está puesta para esto. Y la voluntad política. Y la voluntad política. Yo te conté una vez que estuve un año entrenando todas las nutricionistas del municipio de Medellín, estábamos listos para sacar eso en un snack para los niños y el ¿Qué último pasó? día no pasó nada, no quedamos en el contrato. ¿Pero por qué? Magia, no sé, hasta allá no llegué, pero no, es voluntad política. Eso fue hace ya muchos años, pero sí, necesitamos es como articular todos Sí, porque lo que dice los María jugadores. Clara, si se logra generalizar, digamos, masificar esa producción, imagínate ese producto del milagroso de la melena. Eso tendría un efecto enorme en la salud mental de los antioqueños. No, y de lo los está teniendo a nivel mundial. Como les dije, el melena de león es el hongo más vendido en el mundo en este momento. Eso, No, pero esto es una es cosa todo. chiquitica de la producción, ¿cierto? Sí, pero se puede estandarizar y Exacto. crecer. pues. Entonces, Porque eso si es un en pol- Lima él lo- dejan de exacto, molestar, él lo y tiene, etcétera, él la etcétera. melena de león la tiene en un café y Sí. lo tiene en un polvito para que tú le eches al agua por la mañana. Pero tú te imaginas todos, o sea, los jardines de los niños, las fundaciones, o sea, todos los que, porque mi preocupación siempre ha sido, de hecho, cuando yo trabajaba en Sapiencia, había un tema importante, es que tú tienes una beca, se la das a un estudiante, pero tú ni siquiera sabes cómo fue alimentado. Y eso cognitivamente tiene un impacto. Entonces tú ahí ya probablemente ese muchachito pues va a desertar de la beca que se ganó. Entonces este tipo de cosas es como solución a un sistema de salud para no colapsarlo, pero también para que todo el tema cognitivo pues te genera un impacto en el cerebro muy contundente, pues a la hora de desarrollarte como profesional e intelectualmente pues vas a tener más herramientas. Claro, eres de un potencia la estrato- oportunidad. Si eres de un estrato bajo, o sea, creo que resuelve muchas Ustedes lo que necesitan cosas. es mucho médico influencer Así que es. se dedique a hacer muy buenos videos, podcasts, Sí, para hacer que conocer programas esto. como este, pero este programa Información. podría ser la introducción para muchos médicos, Sí. comenzar a ver la importancia de que esto se genere, porque son productos muy exclusivos. Sí. Uno va, por ejemplo, vamos a poner el Tesoro, y entonces usted a dónde va, va a ese like, que en el tercer piso, va a unas Pues de cositas, alimentos saludables. pero nada más. Sí, así Y esto es. debía estar en Bello, y en La Milagrosa, y en En Manrique, todas y que partes. toda parte, todo el mundo, y lo consiga a un precio Nosotros muy estamos asequible. tratando de Mejor dicho, en de D1, democratizar, pues para decirlo Sí, así. sí, un polvito de melena de león de uno. Exacto, en Sí. D1, Correcto. y no estoy descalificando a D1, son grandes productos, Poder muy bien, masificarlo. pero estoy diciendo es que es el Masa. sitio de mejor acceso, ya vende más que el éxito. Eso es un ejemplo. En A nosotros nos ha faltado mucho divulgación, digamos que todos estos años hemos trabajado mucho en la parte científica y en el desarrollo de los productos para que tengan mucha evidencia y que sí funcionen. Es que los científicos son tímidos. Ahora se nos viene mucho el tema de divulgación, estamos trabajando con médicos, nos falta, creo que este programa va a ser muy interesante para todo esto. Pues sí, porque- Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que vea un programa en Netflix que se llama Fantastic Fungi, Hongos Fantásticos, que es hermoso, donde pueden empezar como a conocer un poco más de este reino, porque definitivamente pues esto se vino para quedar. Los hongos no solamente, como hablamos ahora de nutrición y salud, se están desarrollando sensores de las manillas de los relojes inteligentes. Los hongos tienen unos sensores muy especiales, van a poder detectar cambios mínimos en Pero la presión esos- arterial, esos en son vivos. Vea, electrolitos, eso- esos serían vivos. Eso es para el Tú lo reloj de José mantendrías, Tulio. llegas por la noche a tu casa, le echas unas goticas de agua con azúcar, él se mantiene vivo y te va a poder Oiga, pues. censar y le va a poder mandar al médico en Y es línea. una forma En de que tiempo se real, crezca y hermano, tú. de pronto lo... Sí. Pues ya está También muy- se están muy fabricando mágico. biomateriales, por ejemplo, Adidas o un Nike. teléfono estrangulador. sale. Sí. Adidas o Nike ya tiene los empaques donde vienen los tenis
son fabricados ya no es con cartón, sino que son con micelio de hongo, que ya simplemente ya tú lo botas a la tierra y vuelve y se absorbe. Es una hermosura. Entonces también se están fabricando ¿Cómo estás materiales. viéndote? Vos, yo te calculo que 45 años por ahí. En diciembre cumplo 45. Muy bien. ¿Cómo te suena? Tengo buen cálculo. ¿Y cómo estás soñándote a la edad mía, que yo tengo 72? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué habrá está pasando? ocurrido? Con una empresa de biotecnología muy sofisticada en hongos, en probióticos, aportando mucho para la salud de las enfermedades de la actualidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas. Ahora el problema de salud mental es bastante serio a nivel mundial. Entonces, como tratando de sacar productos con mucha evidencia para poder ayudar a la humanidad. Sí. Y unas formaciones de médicos detrás diciendo que Médicos. aumente la producción, por favor. Esto que Médicos, científicos, formando personas. En la empresa hemos tenido la oportunidad de formar muchos estudiantes que se quedan trabajando con nosotros, se van para otras empresas. Entonces también es muy interesante el tema de formación ahí y todo ese tema del emprendimiento que hemos vivido y también ser ejemplo para las, digamos, estas generaciones que vienen que tienen un potencial muy interesante Bueno, en el país. María Clara, que es el que te descubrió, que te despida, pero además anunciándole a la gente, esto es, la defensa de la naturaleza no es una cosa abstracta. Yo veo, por ejemplo, ahí en los hongos casi como una respuesta de que la naturaleza misma basta que la dejen tranquila. Total. Déjenla tranquila y ella misma genera todos los elementos de conservación. Es un orgullo para nosotros tenerte acá y que nos hayas contado de todo lo que has hecho alrededor de un reino tan desconocido y tan mágico que sí o sí todo el mundo lo tendría que saber, porque creo que es la solución a muchas cosas. El reino funge. Entonces, si el hermano Claudio Márquez me preguntaba, ¿cuáles son los reinos de la naturaleza? Yo le diría, el mineral, Animal. el vegetal, el fungi y el animal. Y el de los cielos. Y el de los cielos nos quedó muy claro. Y el reino de Muchas los gracias cielos, por la que invitación. incluye, en el reino de los cielos, incluye el infierno con sus 9 círculos. Okay. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de presentar la empresa, de presentar los productos del reino fungi y su potencial y pues que eso siga creciendo mucho. Qué rico. Gracias. Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.